Acabamos el capítulo anterior cruzando en Nouakchott, la capital de Mauritania, por sus avenidas principales, precisamente para evitarnos problemas. Madre mía, ¿por dónde me he metido, tío? Pero la cosa no resultó como yo esperaba, porque conforme me fui metiendo al centro de la ciudad, todo se fue complicando muchísimo, y esto que estáis viendo es lo que me encontré. Coño, y ahí hay un policía, tío. Bueno, un policía o lo que sea. A ver, la situación era la siguiente: yo estaba cruzando por la avenida principal, había un mercado, encima había muchas avenidas también perpendiculares a la dirección por donde yo iba. Entonces, bueno, ahí no había nada de regulación de tráfico, no había semáforos, no había policías municipales. Yo me encontré uno con un silbato allí, pero bueno, a ese hombre nadie le hacía caso, y lo único que hacía era mover el brazo como para que fueras más deprisa, ¿no? Entonces, bueno, vas metiendo la moto poco a poco, los otros van metiendo los coches poco a poco, llega un momento que todo el mundo se mete y allí se paraliza todo. Entonces, bueno, pues allí tienes que esperar hasta que se libere un poco. Casi uno me llevó una maleta por delante y yo tenía miedo por los que venían detrás mía, pero bueno. A ver si esta carretera es más normal. Una vez desatascado de esta avenida principal, me tuve que desviar hacia otra avenida dirección sur. Uf, ya veo yo que no. Aquí cada vez que hay un cruce, salga un Cristo, tío. Porque no hay semáforos, y como no hay semáforos, cada uno se mete y ya está. O te metes o no es tu tía. El problema a partir de ahora no iba a ser los coches, sino que iba a ser la arena. Yo deducí que había una avenida principal que debían estar en obras, por eso una especie de muralla azul que vais a ver a mi derecha, y que lo que me desviaron es por una callejuela, no paralela. Aquí me veis comprobando en el navegador que voy bien, porque yo no lo tenía tan claro, visto lo visto, por donde me estaba metiendo. Una vez me metí en esta calle que estáis viendo, bueno, pues ahí ya veis, era arena muy blanda, la gente alucinaba conmigo viéndome pasar por ahí, la rueda a veces me patinaba muchísimo y bueno, estaba ahí más tirado que una colilla. Conseguí salir del apuro como pude. Y nada, pues fui ahí, a veces me venía un coche de frente, me echaba para un lado, lo dejaba pasar y así fui poco a poco. La avenida esta que veis las vallas que hay aquí azules, bueno, pues esas son las vallas que yo entiendo que... Las vallas que entiendo que al otro lado debían estar arreglando la avenida principal y nada, pues por esa callejuela, que teóricamente es una de las calles principales de Nouakchott, fue por la que tuve que seguir hasta llegar hasta el final, una especie de grúa que se vaya al fondo, que es donde ya me metía hacia la avenida. Tengo que pasar por esto a la vuelta. Madre mía.
Ahora sí que definitivamente estaba saliendo de Nuachok dirección sur. Bueno, ya pasé. Qué caos, macho. Qué caos, tío, en mi vida, de verdad. No podía comentar nada porque es que en mi vida, tío. Pero bueno, ya hemos salido de Nuachok, que es lo importante. Pero ok. El riesgo aquí es precisamente esto, que no haya gasolina, o sea que tú calculas 3 gasolineras y que no haya gasolina. Esa es la gran preocupación que hay que tener. O sea, por eso siempre hay que llenar a tope. Yo si hubiera aunque sea echado 10 euros o 8, 7 para llevarlo todo lo lleno que pueda, pero no había, y en la anterior tampoco. Esa es la única, bueno, la única no, una de las preocupaciones que hay que tener aquí siempre. Una de las preocupaciones. Y después otra, las cabras que se te meten por la carretera, también es otra. Otra, que no te tismen. Otra, los camellos, cuidado con los camellos. Se paran en la carretera. Bueno, entonces os explico, os voy a explicar. Ahora tengo 40 kilómetros de carretera. Después tengo que desviarme. Aquí hay 2 fronteras. Una que llaman la de Rosso y otra que llaman de Diama. La de Rosso, según parece, como hay que cruzar un río y te tienen que cruzar en barco, es súper corrupta esa frontera. Te chantajean para subirlo y te chantajean para bajarlo de la moto del barco. O sea que hay que ir por la de Diama. ¿Qué historia tiene la de Diama? Que tienes unos 50 kilómetros de pista de tierra. Entonces, a ver, ahora cómo está la historia. Está de la siguiente manera. Desde aquí de Tiguet tengo que hacer unos 40 kilómetros. Ahí va a haber un desvío que cojo para Rosso o para Diama, ¿vale? Entonces yo cogeré para la derecha, la frontera de Diama, y después tengo unos 30 kilómetros para coger el desvío para efectivamente la frontera, ¿no? Y ahí pues nada, pues 50 kilómetros de tierra, que afortunadamente no ha llovido, por lo tanto es seca. Encontraré algo de arenilla y bueno, capear el temporal como pueda. Eso es lo que ha venido, ¿no? Sem. Bueno, por aquí, como es todo lo mismo, voy a apagar las cámaras para tener batería. No quiero andar bajando y subiendo, para tener batería para pista y para los cruces, ¿vale? Voy a pasar este control primero, que de controles vamos servidos, madre mía de mi vida. Yo por si acaso paro. Porque basta que no pares una vez para que te diga, usted tenía que haber parado. Apaguemos. Parque Nacional Viale. Bueno, entonces vamos a ver, para allá está la frontera de Rosso. No recomendable, 0 recomendable. Y aquí a la derecha hay que coger para ir a la frontera de Diama. Totalmente recomendable. Y estos deben ser los que intentan convencerte para que vayas por la de allí.
porque dice que hay gente que te intenta convencer para que vayas por el otro lado. Y después, una vez que te pillan en el barco, mira qué basurero, tío. Buah. Una vez que te pillan en el barco ya te pueden pedir lo que quieran porque la moto está en el barco, tío. Y si ellos no quieren, no te la sacan. O le das pasta o nada. Y aquí otro control más. Pero este control es de vacas. Passport. Bueno, estamos a 4 kilómetros y poco del cruce de la pista de la frontera de Diama. Estamos entrando en una especie de aldeíta en la que está el cruce que tenemos que coger para la frontera de Diama. Entonces, como veis, aquí enseguida que te sales un poco de la carretera o cruzas pequeños pueblos como este, pequeñas aldeitas, es toda arena, ¿sabes? La arena se come la carretera. Bueno, aquí es, allá vamos, a ver qué tal se nos da estos casi 50 kilómetros. Este debe ser el inicio de la pista. Aquí la tenéis. Ay, 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 ay. La gente en el río lavando. Bueno, aquí está la pista famosa, pista de Diama. Por aquí dice que vienen los camiones, los coches. Bueno, por ahora está bastante bien, está durilla. Mientras no haya arena muy blanda, nos vamos a ir apañando, nos vamos a ir entendiendo. Estoy llegando a un puesto de control que teóricamente es la entrada al Parque Natural de Devlin. Entonces, bueno, como veis son gente que están vestida de civil. Yo exactamente no sé quiénes eran, no sé si son policías, militares, gente contratada por el parque, no lo sé. Caso que a mí no me quise meter en lío, me dijeron que parara, yo paré, allí había una barrera. Fueron a consultarle a alguien y volvieron y me dijeron que podía seguir. Sí que es cierto que después como me acompañaron un poquito más adelante y miré hacia adentro y vi a alguien que tenía un uniforme militar. Pero bueno, no me cobraron nada y sé que en algún momento tendré que pagar, pero aquí no. Así que nada, seguimos para adelante por la pista, que aún nos queda un buen rato. Bueno, pues no me cobraron nada. Siempre me dicen que aquí hay que pagar. Voy a aprovechar esta parada acá aquí para explicaros lo que dije en otro vídeo sobre por qué no recomiendo este depósito que vais a ver ahora de flexible de combustible. Y la verdad es que con la calor que hace, fijaros que le vacié 2 veces ya. Este depósito es de 5 litros y ahora mismo tiene 2 litros y mira cómo está. O sea que imaginaros los vapores, cómo va aumentando la presión y puede ser un peligro. Entonces nada, lo seguiré vaciando hasta nada, guardarlo. Bueno, después de refrescarnos un poco, nos vamos. Yo creo que son casi 40 kilómetros de pista de tierra de este. Me encontré con un grupo de militares justo antes de cruzar el puente sobre uno de los ramales del río Senegal. Y muy bien, nada, como veis, pues estaban ahí haciendo sus historias y yo pasé a su lado y no hubo el más mínimo problema.
Una vez crucé el puente me metí por la pista hasta lateral a la pista principal, que estaba en bastante mal estado. Ya estaba yendo un poquito más rápido y encima en la última parada pues cometí el mayor error que puede cometer un motero, y es que hacía muchísima calor y no me puse los guantes. Iba sin guantes. Pagaré un alto precio por ello. Sí. Iba con mucha confianza en este momento y a veces el exceso de confianza se paga. Bueno, la primera caída. La única vez que no me puse los guantes en todo el camino, y allá fui. Es un error imperdonable, pero imperdonable. Después de comprobar que en la moto no había daños relevantes más que un pequeño rascazo en la maleta izquierda, me disponía ya a prepararme para levantar la moto, pero bueno, apareció alguien. Una. Oh. Después de que se fue el buen samaritano, allí me quedé yo solo. Lo único que pasaban eran vehículos como este y mirar cómo suenan. Serían las 12 del mediodía, más o menos, no había comido. La temperatura rondaría los 44-45 grados y estaba a 25 kilómetros de cualquier zona habitable en cualquiera de las direcciones. Así que había que terminar de comprobar todo lo de la moto, relajarme, tranquilizarme un poco y beber mucha agua, que es lo que hice. Es lo que hay que hacer siempre en Mauritania, beber mucha agua. Bueno, nos preparamos para continuar. Aquel o aquellos que hayan disfrutado con esta caída, bueno, que esperen al siguiente vídeo porque igual siguen disfrutando más aún. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take